12. Donde el presidente, el barón Wilhelm Eduard von Fürstenfeld, figura inmortal e ídolo de sus años de estudiante en Alemania, no hace más que dormir durante un capítulo entero. Debí acudir a una cita en el Café Torpedo a las 2 menos cuarto de la madrugada. Intenté llegar puntual, pero tardé en conseguir un coche. Más tarde se puso a granizar. Mi vehículo se vio forzado a avanzar con prudencia, a paso lento. Serían las 2:15 cuando abrí la puerta de la sala que nos habían reservado en el Torpedo. Mi llegada suscitó un rumor de irritación. Cornel Stee, que ya llevaba un buen rato hablando, me lanzó una mirada de desprecio y enmudeció. Estaba rodeado por su compañía habitual, compuesta por 8 o 10 escritores, por llamarlos de alguna manera, y 1 o 2 mujeres. Tenía delante una copa de Bicaver y una fuente de plata en la que descansaba la raspa fabulosamente liviana de una trucha sobre los restos de alguna salsa de color verde claro. En medio de aquel silencio hostil me despojé de mi abrigo de piel y encendí un cigarrillo. Alguien me informó en voz baja acerca de los antecedentes de la historia. Cornel hablaba sobre sus años de estudiante en Alemania, sobre un caballero elegante, refinado, un personaje destacado de la sociedad de Darmstadt, cuyo nombre completo era Barón Wilhelm Friedrich Eduard von Fürstenfeld, presidente de la Asociación Cultural Germania, de dicha ciudad, entre otras numerosas asociaciones, sociedades, reuniones, comisiones y subcomisiones políticas, literarias y científicas que presidía. Bueno, continuó Steve. Siempre ocurría lo que les he contado. El presidente abría la sesión y se quedaba traspuesto. Antes de que el conferenciante llegase siquiera a la mesa, el presidente ya estaba como un tronco. Se dormía con rapidez como fulminado por un rayo. Como los bebés. Del borde de la vigilia se despeñaba el desfiladero sin fondo del sopor. En un instante se sumía en un sueño dulce y profundo. El conferenciante llegaba a la mesa, agradecía el aplauso, se inclinaba ante el público. El conferenciante se sentaba y ordenaba su montón alarmantemente grande de hojas manuscritas. El conferenciante carraspeaba y procedía a soltar su discurso, que versaba bien sobre la visión de la esencia de la existencia dinámica, bien sobre nombres de animales y plantas en los poemas amorosos de Heinrich von Morungen. Pero esto ya no incumbía al presidente, que para entonces ya había escapado del mundo de la conciencia por un pasadizo secreto sin llamar la atención, dejando en prenda su cuerpo en el sillón presidencial. Al término de la disertación, el presidente llamaba a la tribuna a la siguiente conferenciante que figuraba en el programa impreso, luego al tercero, y mientras estos atendían a su obligación, él hacía lo propio con la suya. Me explico. Las ponencias guardaban una relación recíproca, una relación fatal casi de causalidad con el sueño persistente y prácticamente común, interrumpido por breves pausas del presidente. En cuanto abría la sesión, cerraba los párpados. Luego cerraba la sesión y abría los ojos. En un principio este comportamiento me intrigaba. Llegué a Alemania muy joven y sin experiencia. Ya llevaba 4 años vagabundeando por el extranjero, familiarizándome con los alegres y desenvueltos franceses. Fue en París donde recibí el severo telegrama de mi padre en el que me ordenaba que me trasladase cuanto antes a Alemania para proseguir allí mis estudios. Me exigía asimismo que solo me dedicara a las ciencias y abandonase la literatura, en la que me había concentrado hasta entonces. En su cable recalcaba que si no lo obedecía dejaría de pagarme la asignación mensual. Por este motivo, o por el infinito amor que le profesaba, cumplí su petición sin demora. Pero le estoy agradecido hasta el día de hoy. Con toda seguridad, de no ser por él, no habría llegado a conocer a los alemanes. Naturalmente ya había oído unas cuantas cosas sobre ellos, que eran uno de los pueblos más grandes del mundo, que había aportado a la humanidad la música y el pensamiento abstracto, un pueblo sombrío y cargado de pensamientos, en palabras de su divino Hölderlin. Cuando me invade la melancolía suelo tararear fugas de Bach y recitar versos de Goethe. Entre bosques de abetos y altas cumbres habitan unas gentes laboriosas y meditabundas, pensaba para mis adentros, bajo el cielo estrellado y regidas por un estricto orden moral. En suma, valoraba mucho a los alemanes.
el pueblo al que probablemente tenía mayor estima. Sin embargo, nunca había estado en contacto directo con ellos. A los franceses, en cambio, los quería. Qué grave pérdida habría significado no llegar a tratarlos en persona. Se reveló ante mí un mundo nuevo. Desde el momento en que mi tren se adentró en tierras alemanas, no cesé de maravillarme. Estaba prácticamente siempre boquiabierto, por lo que mis compañeros de viaje me juzgaron mentecato. El orden y la limpieza reinaban por todas partes, tanto entre los objetos como entre los seres humanos. Primero me apeé en una especie de balneario para quitarme el polvo del camino. No hube de preguntar a nadie dónde estaba el mar. En las calles limpias y barridas a intervalos exactamente de 10 metros, se alzaba un elegante poste con una mano que señalaba la dirección instalada sobre una placa de esmalte, en la que se leía la siguiente frase: Camino hacia el mar. Habría sido imposible guiar mejor a un forastero. Llegué a la costa. Sin embargo, allí quedé algo perplejo. Sobre la arena de la playa, a 1 metro del agua, me llamó la atención un poste similar a los anteriores, pero algo más grande, con una placa de esmalte algo mayor, pero muy parecida a las anteriores, en la que se leía la siguiente inscripción: El mar. Yo, que había llegado allí precedente de tierras mediterráneas, en un principio lo consideré algo totalmente innecesario, ya que delante de mí rugía el mar embravecido, y era evidente que nadie confundiría el mar del norte con una escupidera. Más tarde comprendí que la superficialidad propia de mi juventud me había inducido a error. En esos detalles precisamente residía la verdadera grandeza de los alemanes. Eran el reflejo de la perfección misma. Su predisposición al razonamiento los impelía a poner punto final al teorema e indicar el resultado, del mismo modo que el matemático también escribe mientras realiza una demostración que 1 es igual a 1, o el lógico constata con frecuencia que Pedro es Pedro y no Pablo. En Darmstadt alquilé una pequeña y modesta habitación de estudiante en casa de un tonelero. Allí también me aguardaba toda una serie de sorpresas. La familia era agradable, atenta y muy pulcra. El padre del tonelero, un caballero anciano, aparentemente una persona sencilla, dispensaba al don nadie procedente de fuera un trato benévolo y cariñoso. Por las tardes, cuando yo llegaba de la calle, siempre me preguntaba: Bueno, joven, dígame, ¿qué ha experimentado? Primero en el aspecto humano, segundo en el literario y tercero en el filosófico. Yo no sabía responder de inmediato a la pregunta, y no solo porque apenas chapurreaba el alemán. Me desconcertaba aquella profundidad insólita, aquella afición a clasificar tan propia de la idiosincrasia alemana. La primera ocasión en que me formulé esta pregunta, mi mente poco cultivada estuvo a punto de estallar. Recordé que aquella mañana en la biblioteca le había echado una ojeada a Hegel, luego en el comedor de estudiantes había almorzado alguna vianda con salsa de eneldo, y por la tarde había deambulado con Mina por los parques de la ciudad. ¿La biblioteca constituía una experiencia humana y la sala de eneldo una experiencia literaria? ¿Pasear con Mina constituía una experiencia filosófica o viceversa? Para mí, hasta entonces, las tres cosas eran una misma. Confundía la biblioteca con la salsa de eneldo y comina. Embarullaba en mi cabeza las experiencias humanas, literarias y filosóficas. Solo tras ejercitar mi cerebro durante bastante tiempo conseguí aprender a distinguirlas. Debo admitir que el pueblo alemán es enigmático más que cualquier otro. Piensan constantemente. Me encontré con unos cuantos adolescentes que, por principio, solo comían alimentos crudos, que por principio realizaban cada mañana ejercicios respiratorios, que por principio se acostaban en lechos duros, sin manta, incluso durante el frío invierno. Poseen una cultura impresionante. Del bachillerato pasan a la universidad, pero tampoco allí finalizan sus estudios. Sospecho que al graduarse se inscriben en el universo. El universo, con sus millones de estrellas, forma parte de sus cálculos, y lo que es más, figura en su agenda. Hasta las chicas y mujeres lo mencionan como un local de diversión muy popular. Por lo general, las mujeres alemanas son sensibles y de carácter novelesco, rasgo que comparten con las francesas. La diferencia entre ellas quizá reside en que las francesas tienen los ojos grandes, mientras que las alemanas tienen grandes los pies y el alma, que aprende con gran facilidad todo lo noble y hermoso.
En el momento en que uno traba conocimiento con ellas, se retratan con inteligencia, de manera exhaustiva y abstracta. Revelan el eje y la sección de su vida espiritual, 2 o 3 de sus características cruciales y síntomas generales, como el paciente que refiere al médico su historial. Son extremadamente sinceras, tampoco ocultan sus debilidades, no se avergüenzan de ninguna debilidad humana. Las puertas de las mejores casas se abrían ante mí, una tras otra. La gente me acogía en su círculo como si no fuese extranjero. Apreciaban hasta lo poco de valor que hay en mí, con la misma intensidad con que se aferraban a su identidad nacional. Valoraban otras naciones. No proclamaban principios internacionales, los ejercían. Los alemanes son instintivamente humanos. En su mesa familiar siempre reservaban un lugar para mí. Sin embargo, no ocultaré que allí también me asombraba alguna que otra cosa. Una vez, por ejemplo, después de cenar me ofrecieron un queso de forma alargada, blancuzco y maloliente, que ellos denominaban dedo de difunto, Leichenfinger. En la copa me sirvieron un licor rojo oscuro que, según la etiqueta oficial de la destilería, se denominaba absceso sangriento, Blutgeschwür. Como persona bien educada, probé un mordisco del dedo de difunto y lo acompañé con la pegajosa secreción del absceso sangriento. Solo hubo una cosa a la que tardé mucho tiempo en habituarme: sus tarros de mostaza. En la mesa de las mejores familias había siempre un tarro de mostaza de lo más extraño, artículo que, según me enteré más tarde, había enriquecido a su fabricante, causaba furor en todas partes y la producción no llegaba a cubrir la demanda. El tarro representaba un diminuto inodoro de porcelana blanca con tapa de madera abatible, una reproducción fiel hasta en el menor detalle, con la salvedad de que una inscripción delataba que contenía mostaza, Senf. En estos recipientes guardaban la mostaza de color marrón amarillento para untarla sobre la morcilla que consumen a placer. En un principio no entendían por qué comía yo con un apetito moderado cuando tenía ante mí uno de aquellos objetos ingeniosos e hilarantes. A ellos les divertía. Los novios también lo miraban sonrientes, ilusionados ante la perspectiva de adquirir uno para su futuro hogar. Madres de familias respetables, en cuya presencia los comentarios mínimamente picantes eran de todo punto inadmisibles, se lo alargaban con aire distraído a su invitado. Los chiquillos de vez en cuando lo olisqueaban torciendo el gesto para luego lamer los granitos marrones pegados a la taza de porcelana. Y las chiquillas, a las que sus padres mandaban fotografiar con las manos juntas en actitud de rezar, hurgaban gozosas en el engrudo endurecido de su interior y lo diluían con vinagre, como apasionados limpiadores de alcantarillas. Debo admitir que durante un tiempo me extrañó aquella jovialidad sana e infantil, y eso que anteriormente ya había pasado por la escuela parisina, donde disfrutaba con las burdas, cochinadas y la sutil ambigüedad de los teatros del Montmartre, y donde había estudiado la poesía decadente que a menudo entroniza la perversión y la podredumbre. No obstante, los tarros de mostaza me dejaban perplejo. Lo que me impresionaba era precisamente la naturalidad con que los utilizaban, la familiaridad risible de lo escatológico. Por otro lado, ¿quién está capacitado para entender un pueblo? Insisto, ese pueblo es misterioso e impenetrable, pero también leal, inteligente y atento. Cuando yo caí enfermo, la dueña de la casa se encargaba personalmente de hacerme la cama. Me mullía y alisaba la almohada, me cambiaba las compresas de agua, me colocaba el termómetro, me preparaba infusiones de tila y me cuidaba con una ternura maternal y profundos conocimientos médicos. Solo las mujeres alemanas saben atender a un enfermo. En alguna ocasión mandaron llamar al médico. Los facultativos alemanes son incomparables. Hasta el más modesto de ellos posee una formación equiparable a la de cualquier profesor de universidad extranjero. Sus ojos del color de las no me olvides escudriñan la frente enfebrecida con objetividad y a la vez con una compasión y un cariño infinitos. Uno se cura con solo fijarse en los medicamentos producidos en millones de variantes por los mejores laboratorios del mundo. No obstante, yo no había ido allí a vivir, sino a aprender. Antes que nada quería aprender su idioma, algo duro y áspero, complicado y tortuoso, pero precioso y antiguo, y que yo aún chapurreaba con múltiples fallos y deficiencias. Con frecuencia no entendía lo que me decían,
o ellos no me entendían a mí. Estos dos inconvenientes, en lugar de neutralizarse, se acentuaron con el tiempo. Dominar el alemán se convirtió en una obsesión para mí. Aguzaba los oídos como un policía secreto. Me paraba a hablar con todo el mundo. En mi entorno abundaban los profesores de idiomas y los diccionarios vivientes. Los consultaba siempre que me era posible. Saludaba con deferencia incluso a los niños de 3 años, que ya hablaban mejor el alemán que yo, pese a que yo leía en su versión original los prolegómenos de Kant. Si en la calle no lograba distinguir alguna palabra, se me oscurecía el ánimo. Una vez llegué al borde del suicidio cuando un comerciante, al percatarse del acento extranjero de mi habla, por lo demás aceptable, me respondió, con la mejor de las intenciones seguramente, por medio de señas. Me consagré al estudio con una diligencia febril y procuraba no dejar escapar la menor oportunidad de progresar. Desgraciadamente sufrí muchos fracasos. Una noche después de un banquete de estudiantes me dirigí a casa en un coche de alquiler. Le pregunté al cochero cuánto le debía. Seguramente le entendí mal y le puse poco dinero en la mano. El cochero rompió a vociferar. Me tildó de sinvergüenza y, lo que es más, me amenazó con su látigo mientras yo lo contemplaba embobado por lo bien que conjugaba los verbos irregulares, por la maestría con la que establecía la concordancia entre el sujeto y el predicado, y por el vocabulario tan rico y variado que empleaba. Me apresuré a buscar mi lápiz para apuntarlo todo, pero entonces el cochero a su vez se quedó pasmado, no por su dominio de la gramática, sino por la paciencia con que yo soportaba su despiadada rudeza. Debió de suponer que yo era el fundador de una religión o un demente, pero en realidad no era más que un lingüista. Así pues, yo acudía a todos los sitios donde se hablaba alemán, en público o en privado. La Germania y otras asociaciones culturales contaban con pocos visitantes tan apasionados como yo. Estaba empeñado en escuchar conversaciones en alemán, cuantas más mejor, sin importarme de qué trataran. Permítanme que después de esta digresión, larga aunque necesaria, vuelva al barón von Wustenfeld, el presidente que cuando lo dejamos dormía, pero les aseguro que sigue durmiendo. ¿Qué opinaban de su extravagante comportamiento los habitantes de Darmstadt? Pues ya se habían acostumbrado. Más tarde yo también me acostumbré. En una de las primeras sesiones, lo recuerdo bien, le pregunté a un vecino que por qué dormía siempre el presidente. Al vecino de Darmstadt lo descolocó mi pregunta. Clavó la vista en mí, luego en el presidente y al final contestó, imperturbable, que ciertamente el presidente dormía, pero que al fin y al cabo era el presidente, y se encogió de hombros como si yo lo hubiera interrogado sobre por qué brilla el sol. El presidente era presidente para gozar del privilegio de dormir. Ya todos lo habían asumido y aceptado. Pedí perdón por mi curiosidad. Con el tiempo comprendí que no les faltaba razón. El presidente era anciano, muy anciano. Además estaba muy cansado. Con toda seguridad ese era el motivo de que en todas partes lo conocieran como el luchador incansable por la cultura. También lo llamaban el guardián insomne de la cultura, y no por un sarcasmo descarado o carente de fundamento. El caballero, de vasta cultura y amplias miras, con una larga carrera a sus espaldas, se esmeraba y participaba en la vida pública de sol a sol. A primera hora de la mañana inauguraba alguna asamblea general extraordinaria, a mediodía convocaba la subcomisión preparatoria de algo, por la tarde presidía reuniones políticas, y por la noche brindaba por una persona homenajeada en alguna cena de gala. Por lo general ejercía de director en todas partes, agitaba la campanilla en todas partes, pronunciaba discursos de apertura y clausura en todas partes. Se personaba en todos los sitios donde debía personarse, y su nombre nunca faltaba en la lista de los asistentes. No era de extrañar, pues, que tan fervosa dedicación al servicio público, sumada al peso de los años, lo hubiera extenuado. Claro que no era de extrañar en absoluto. Poquito a poco a mí también llegó a parecerme lo más natural del mundo, como le ocurría a todo Darmstadt, todo Hessen, y lo que es más a toda Alemania. Cuando yo irrumpía precipitadamente en la respetable sala revestida de madera de la Germania como un estudiante atolondrado, y quería averiguar si había llegado a tiempo, no miraba al reloj del péndulo de la pared, ni a la tarima púlpito, ni al público, sino a la tribuna presidencial. Si el presidente dormía, sabía que la sesión ya había empezado.
Si el presidente no dormía, sabía que la sesión no había empezado aún, y salía al pasillo para fumarme 1 o 2 cigarrillos. En cierto modo me había formado la idea de que el sueño del presidente era un indicio infalible y un termómetro científico del desarrollo del trabajo intelectual. Incluso los conferenciantes eran de la misma opinión. El hábito de su presidente no les molestaba ni ofendía. Por el contrario, tan pronto como la primera palabra de su ponencia sumía al presidente irremediablemente en el letargo, ellos obtenían inspiración del sueño del presidente. Si se percataban de que aún estaba despierto, preferían aguardar un poco. Tomaban unos sorbos de agua, ajustaban la lámpara. Pero la espera duraba poco, pues, para cuando ellos terminaban estos quehaceres el presidente ya dormía profundamente. Algunos disertadores apenas se atrevían a hablar en los primeros minutos. Exponían en voz baja, casi musitando, los detalles introductorios como madres junto a la cuna de sus bebés. Sus ideas y sentimientos andaban de puntillas. Solo más tarde se atrevían a subir el volumen, a entregarse sin reservas al hermoso placer de la oratoria, una vez que se habían cerciorado de que el sueño del presidente había llegado al punto adecuado de profundidad, y de que el hombre ya no se despertaría por nada del mundo. Huelga señalar que esa consideración casi pueril y enternecedora de los conferenciantes, esa prudencia motivada por un profundísimo respeto, era a todas luces innecesarias. Y es que, amigos míos, con qué pericia dormía el presidente. Yo nunca había visto a un presidente dormir así, aunque, créanme, son muchos los presidentes que he visto dormir a lo largo de mi vida, en Alemania y en otros estados grandes y pequeños de Europa. Para entonces yo ya conversaba en alemán con bastante soltura y solo iba a la Germania y a otros centros por el estilo para admirarlo a él. Yo no era, sin embargo, el único que asistía a las conferencias por esta causa. Wetzke, un neurólogo joven, espigado y perspicaz, con quien entablé amistad en uno de los tales actos, también se dedicaba exclusivamente a analizarlo. Había asimismo extranjeros, noruegos, ingleses, daneses, en su mayoría presidentes que, pese a su avanzada edad, habían peregrinado a Darmstadt para observar el método de su maravilloso colega y desentrañar su secreto, sus árdides, con el fin de aplicarlos a una carrera difícil y cargada de responsabilidades. Pero, ¿cómo dormía? Dormía con destreza, admirablemente, con absoluta perfección, con un arte inigualable. Su maestría era comprensible. Designado para el honorable cargo siendo aún joven a los 28 años, lo desempeñaba sin interrupción desde entonces. Hacía ya una generación, en la Germanía y otras asociaciones culturales, había adquirido una experiencia enorme. A ambos lados de la tribuna lo flanqueaban sus 2 vicepresidentes como un Barrabás a la derecha y otro a la izquierda. El profesor Hubertus von Seilenzig y el profesor Eugen Ludwig von Wuttke. Ni qué decir tiene que ellos también cerraban los ojos, cabeceaban, dormitaban, incluso dormían, pero solo a medias, como liebres, nerviosos como un perro. Al observador atento le bastaba con echarles un vistazo para percibir la diferencia entre el maestro y los novatos chapuceros, para saber que no eran más que unos discípulos, unos vicepresidentes que nunca llegarían al puesto de presidente. Él, sin embargo, que dormía entre los dos con una convicción y una profesionalidad a toda prueba, era un presidente de pies a cabeza. Dios lo había creado para eso, sin duda alguna. Algunas personas de Darmstadt me confiaron que aquella rara cualidad ya se había manifestado en la infancia, y que mientras sus cándidos compañeros jugaban a la pelota alegremente en la pradera, él se apartaba, se acomodaba sobre un montículo que asemejaba un podio, y allí ejercía de presidente. Dormía con aire de importancia, con rigor y con autoridad, con una dignidad y un amor propio indescriptibles. Con ello no pretendo insinuar ni mucho menos que en estado de vigila careciera de alguna de estas virtudes. Despierto también destilaba autoridad. Era amable, pero frío como el hielo, serio y majestuoso. Cuando se presentaban en cualquier parte con su chaqueta abrochada hasta la barbilla, su corbata negra con confección y sus pantalones bien planchados, a la gente se le helaba la sonrisa en los labios. Según mis amigos, un verano recibió a unos biólogos alemanes y los guió en una visita a los bosques de Darmstadt.
Tan pronto como llegaron allí los mirlos, los parros y todos los pájaros cantores callaron de golpe, porque sus trinos desentonaban con la solemnidad de la situación. A pesar de todo ello, el prestigio del presidente aumentaba cuando dormía. También se convertía en una estatua enigmática. El sueño recubría su rostro con una máscara mortuoria superficial e improvisada que le confería cierto parecido con Beethoven. Además, dormía con delicadeza y distinción, de manera señorial, por así decirlo, con elegancia y finura. Por ejemplo, nunca roncaba, nunca se le caía la baba, sabía guardar las formas. Era al fin y al cabo un varón, un noble. Agachaba la cabeza entre los hombros, cerraba los párpados como si al desactivar el sentido de la vista quisiera reactivar su atención, como si con ello mostrase su reverencia hacia las ciencias y la literatura. El ensimismamiento le transfiguraba el semblante y lo dominaba una especie de devoción religiosa. Cierto que la anciana cabeza, sostenida ya con laxitud por los tendones del cuello, caía al instante siguiente obedeciendo inevitablemente la ley de la gravedad, aproximándose más y más hacia la mesa presidencial tapizada de fieltro verde, y el peso de la testa arrastraba consigo el tórax y el torso. Muchas veces me asaltaba el temor de que su rostro chocara contra la campana presidencial, cuyo metal lo atraía a modo de imán, y que sus labios besaran el instrumento. Pero pueden estar tranquilos, nunca sucedió tal cosa. Justamente en eso residía lo maravilloso de su caso. Dormía con plena conciencia y control de sí mismo. Tan pronto como la cabeza bamboleante llegaba al punto más bajo, él la levantaba automáticamente, enderezaba el torso y todo el proceso empezaba de nuevo. El presidente ejercía un dominio perfecto sobre su cuerpo. Conocía como la palma de su mano el coto de caza que se le había asignado en medio del espacio infinito, en el que disfrutaba de plena libertad para tender sus trampas, sin violar las etiquetas ni las reglas de la buena educación. Sabía incluso entre sueños que cometía un acto prohibido, y sólo bajo ciertas condiciones se permitía ese pecado perdonable de la vejez, tan dulce y comprensible como el rapé. Su disciplina ponía fin al pecado en el momento preciso. Ni en una sola ocasión prolongó su descanso más de lo que duraba la ponencia. Se despertaba por sí solo, 1 o 2 segundos antes de finalizar. ¿Qué era lo que lo arrancaba del sueño? Esto continúa siendo un enigma para mí, pero, a juicio de mi amigo, el neurólogo Suetzke, eran los mismos conferenciantes quienes lo avisaban. Al acometer el final de su discurso con mayor énfasis y hablar con más ímpetu y en voz más alta, yo no aceptaba su explicación, pues había notado que los últimos versos aflautados de los poemas líricos, con su melodía decadente, también producían en él un efecto despabilador que lo devolvía a su puesto de centinela, desde el que velaba muy alerta sobre las ciencias y la literatura. Y entonces, como quien ya lleva un buen rato despierto, con una erudición envidiable, con oraciones acertadas y redondas, del todo consciente de los derechos y obligaciones que le correspondían por su calidad de presidente, agradecía la exposición aguda e inspiradora, que no por ello dejaba de ser amena, o el expresivo poema de calidad excelsa, que no por ello dejaba de ser cautivador. Suetzke se percató de que la intensidad del sopor del presidente variaba en función del género literario. Según él, dormía a pierna suelta durante las exposiciones filosóficas y en cambio solo se trasponía ligeramente durante la recitación de poemas líricos. Suetzke sostenía que el presidente, basándose en su amplia experiencia, segmentaba su sueño ajustándose al terreno de cada género literario. Tampoco esta explicación me parecía aceptable. Me inclinaba más por la suposición, propuesta últimamente por más de un científico, de que cuando dormimos, en lo más profundo de nuestro inconsciente, siempre estamos pendientes del fluir del tiempo, y concretamente seguimos el movimiento de rotación de la Tierra con unos instintos ancestrales. Nuestro mecanismo de relojería incorporado, y de ahí que cuando nos interesa mucho levantarnos a determinada hora, siempre lo conseguimos, y cuando nos preparamos para salir de viaje y ponemos el despertador para que suene a las 5 de la madrugada, nos despertamos 1 minuto antes de las 5.
Con toda seguridad, era ese instinto el que actuaba sobre nuestro presidente. No niego que de vez en cuando, en algún detalle sin importancia, él también se equivocara. Pese a su espíritu excepcional y su intelecto singular, él también era un ser humano, como los demás. En realidad incurrió en 2 errores solamente. El doctor Max Rindfleisch, consejero secreto, declamaba un fragmento de la novela histórica en verso que había escrito sobre Federico Barbarroja. Apenas llevaba 10 minutos cuando los ojos del presidente se abrieron, lo que suscitó la sorpresa y la consternación generales. La audiencia empezó a cuchichear. Algunos se pusieron de pie para ver mejor. El presidente mismo se alarmó. En su alma surgió la sospecha de que los asistentes habían reparado en que dormitaba y él se ruborizó. Entonces, para engañar al público, recurrió a un truco diabólicamente astuto. Decidió cerrar los párpados sin demora para luego abrirlos varias veces seguidas, en señal de que mantenía los ojos cerrados a propósito, para concentrarse mejor. Cerró efectivamente los ojos, pero no volvió a abrirlos. Al instante sus párpados se quedaron como pegados, y embriagado por la tibia miel del dulce sueño, su cráneo emprendió su lento peregrinaje hacia la mesa, y después el camino de vuelta, oscilando, yendo y viniendo en la órbita de siempre, hasta que el consejero secreto, Max Rindfleisch, terminó de leer su fragmento de novela, por lo demás sustancial e instructiva. ¿Cuál fue el segundo caso? Ah, sí. El segundo caso fue aún más conmovedor. Deberían saber que en esa asociación cultural las conferencias duraban como mínimo 1 hora y media. El profesor Blutholz, consejero de la corte, un sabio bien conocido, peroraba precisamente sobre su tema preferido, bastante popular en Alemania, las raíces metafísicas primarias del mundo inteligible y los 4 determinantes metafísicos. Se explayó en su tesis, ciertamente provocativas, y ya llevaba 2 horas enteras leyendo sin detenerse. Fue entonces cuando el presidente abrió sus nebulosos ojos. Como quien emerge de lo más abismal de las profundidades metafísicas, no sabía dónde se encontraba, ni si ya había llegado el momento de pronunciar las palabras finales. Se limitó a mirar al conferenciante y al público como si compusiesen una visión fantasmagórica. Afortunadamente, el profesor Blutholz, consejero de la corte, anunció en ese preciso instante que tras el breve proemio procedería por fin a hablar de la materia. Esta frase obró sobre el presidente el mismo efecto que el cloroformo, que los atentos anestesistas administran gota a gota sobre el rostro de los pacientes atados a la mesa del quirófano, si despiertan durante la operación gimiendo angustiados. Él también se tranquilizó enseguida y entró en materia, es decir, continuó durmiendo, tranquila y placenteramente. ¿Qué soñaría en esas ocasiones? En dicho punto nuestras opiniones divergían. Las mujeres alemanas, que como ya he mencionado son sentimentales y de carácter novelesco, conjeturaban que en sueños el presidente avistaba cervatillos y correteaba por las praderas de su lejana infancia, con una red para atrapar mariposas entre las manos. Setschke, que ya en aquel entonces se interesaba por el psicoanálisis, consideraba probable que el presidente tejiera en unos sueños que reflejasen sus ilusiones, y como al parecer su único deseo consistía en dormir, éste se materializaba en imágenes oníricas, fugaces pero prometedoras. El ponente cae de bruces del podio, se le abre el cráneo y muere en el acto. Los asistentes, poseídos por el pánico, empiezan a matarse entre sí. Todos se lamentan y agonizan bañados en sangre. La luz de las arañas de cristal se extingue, todo queda envuelto en la oscuridad. Las paredes de la Germania se derrumban y el presidente clausura definitivamente la sesión y regresa a casa para dormir en su mullido lecho. En principio yo estaba de acuerdo con esta hipótesis. Solo me dolía que el prestigioso neurólogo atribuyese semejantes fantasías al presidente, que yo tenía por la persona más afable del mundo. Me figuraba que hasta dormido le repugnaba la idea de la violencia y de la muerte. Por otra parte, le repliqué a mi amigo que al presidente no le interesaba clausurar la sesión, sino más bien que se prolongase todo lo posible. Yo prefería pensar que en sueños el presidente se reunía de continuo con
Liev Tolstoy en su humilde asociación de Darmstadt para leer los 3 gruesos tomos de Guerra y Paz de principio a fin, lo que en primer lugar constituiría un honor para la cultura alemana, y en segundo lugar le garantizaría al presidente de la Germania un sueño ininterrumpido de al menos una semana. Todavía me enorgullezco de que el eminente Setske aceptara mi explicación. Insisto en que el presidente era una persona muy bondadosa, noble, tolerante y liberal, tanto que se dormía. ¿Qué alternativa le quedaba? Yo, un joven de 20 años, sano como un roble, con nervios de acero, que solo llevaba 9 meses asistiendo a diario a las conferencias que el presidente escuchaba desde hacía ya 52 años, me desgastaba y presentaba síntomas preocupantes. Una noche en mi cuarto de estudiante sufrí un ataque de ira a causa de las necedades nauseabundas y la caprichosa fanfarronería que suelen denominarse poesía lírica, las aburridas e hipertróficas burradas que suelen denominarse ciencia, la euforia jactanciosa y la mezcolanza de teorías que suelen denominarse política. De súbito comencé a visquear y a rugir sin parar hasta que 2 horas después Setske, que acudió a atenderme, me puso una inyección de escopolamina, sustancia empleada, como saben, para calmar delirios. Imagínense lo que le habría ocurrido a ese presidente bueno y honrado si no hubiese encontrado a tiempo la única solución posible, y si su espíritu saludable no se hubiera defendido del mal por medio de sus ataques de sueño. Sin duda su instinto de supervivencia le había dictado el remedio, y con ello no solo se protegía a sí mismo, sino también a la cultura, las ciencias, la literatura, preservaba a la nación, a la humanidad que busca el progreso. Sí, su letargo representaba el cumplimiento de su obligación para con el país y el mundo. En brazos de Morfeo se convertía en un ser objetivo, libre de ideas preconcebidas y preferencias partidistas, con plena imparcialidad, que no tomaba partido por la derecha o por la izquierda, por las mujeres o por los hombres, por cristianos o por judíos, no establecía distinciones de edad, género o religión, por lo que parecía elevarse por encima de toda debilidad humana. De hecho, no solo lo parecía, sino que así era. Créanlo, el sueño es la transigencia en estado puro. El que duerme presta su conformidad a todo. Me atrevo a afirmar que en la respetable sala de la Germanía, revestida de madera, en ocasiones hasta el oyente más estoico deseaba que el ponente se fuera a freír espárragos, que le diera un derrame cerebral, que se callara la asquerosa boca y lo enmudeciera un tumor en la lengua. Y mientras tanto solo una persona se mostraba tolerante con él, el mismísimo presidente, que dormía profundamente. Su sueño planeaba como las alas extendidas de un ángel sobre millones y millones de estupideces y vanidades del espíritu humano, sobre la danza desenfrenada del arribismo estéril, la ambición mezquina, la envidia y la vileza, sobre toda la fealdad y la frivolidad de la denominada vida pública, de las ciencias y la literatura. Quien calla otorga. Pero, ¿existe acaso un asentimiento tan real como el sueño? El presidente soñaba con construir, no con destruir. Soñaba con revitalizar y salvar la sociedad. Su sueño encarnaba la comprensión y el perdón mismos. Amigos míos, una persona dormida siempre comprende y perdona. Una persona dormida jamás alzará la mano contra nosotros. Tan pronto como uno concilia el sueño, vuelve la espalda a la vida, al odio, y deja de existir para él toda maldad, al igual que para un difunto. Los franceses dicen que viajar es morir un poco. Yo nunca he creído que eso sea cierto, porque me agrada viajar y para mí subir a un tren es como renacer. En cambio, dormir sí que equivale a morir. No solo un poco, sino mucho, pues implica alejarse de la vida, que al fin y al cabo no es más que conciencia. Implica morir del todo, durante un tiempo. Por eso mismo la persona que duerme se desarma. Dirige hacia su interior su voluntad, de punta afilada y dañina, y muestra hacia los demás la misma indiferencia que un cadáver que ya lleva largo tiempo en descomposición. ¿Cabe desear mayor benevolencia en este mundo? Yo siempre exijo respeto para los que duermen, y no permito que en mi presencia se hable mal de ellos. Sobre los durmientes, más vale decir solo lo bueno o no decir nada.
Ese es mi lema. Es más, no sé por qué no homenajeamos de vez en cuando a los durmientes, depositando sobre su lecho quizá, no coronas de flores, pero sí al menos una flor. Ignoro por qué. Una vez que se han dormido, no celebramos un velatorio pequeño y reconfortante por habernos librado al menos transitoriamente de su compañía, a menudo pesada, a menudo aburrida. ¿Y por qué cuando despiertan no tocamos aquellas graciosas trompetas infantiles festejando así su resurrección diaria? Lo merecerían. El presidente habría merecido más, bastante más, mucho más que eso, pero la humanidad está desintegrada, en su inmensa mayoría, por ineptos incorregibles, llenos de prejuicios petulantes y escrúpulos afectados. Después de un tiempo también arremetieron contra él. Los primeros en atacarlo fueron los poetas, esos seres chiflados, inquietos, que se erigen en apóstoles, pero que cuando se juntan roen la carne de un tercero. Los poetas que cantan sobre la pureza, pero que ni se acercan al cuarto de baño. Los poetas que a todos, incluso a los mendigos, les piden en la esquina aunque sea una breve noticia, una pizca de cariño, una estatuilla, la limosna de la inmortalidad que se concede a los mortales. Los poetas, esas personas superficiales, envidiosas, masturbadores pálidos que venden hasta su alma por una rima, por un adjetivo, que exhiben sin pudor sus secretos más íntimos, que sacan provecho de la muerte de sus seres queridos, y que años más tarde, en la noche de la inspiración, profanan sus sepulturas, abren su ataúd y hurgan a la luz de la furtiva vanidad para encontrar experiencias, como los saqueadores de tumbas que buscan dientes de oro y alhajas. Luego se confiesan y lloriquean. Los poetas, esos calaveras infectos, esos verduleros. Y perdónenme, pero los aborrezco. Fue allí en Darmstadt donde cobré odio hacia ellos. No soportaban a ese sublime presidente. No les faltaban razones. Ellos que en sus poemas nauseabundos se autodenominaban sin fundamento alguno caballeros de los sueños y grandes soñadores. Se recomían de envidia ante ese noble anciano, un soñador en el sentido literal de la palabra. Comenzaron a burlarse de él. Comentaban que ya llevaba décadas satisfaciendo ante el público sus necesidades de descansar, como ese artista que permanece encerrado en una caja de cristal oficialmente precintada, ayunando ante la mirada del público. Aseguraban que durante las sesiones no se quitaba las gafas porque quería contemplar con mayor nitidez las imágenes de sus sueños, pues de lo contrario su acusada miopía le impediría verlas y despertaría de tanto aburrimiento. Señalaban que desde que él ejercía un cargo público había perdido todo su sentido el dicho de que la vida no es sino un breve sueño, ya que ahora la vida parecía un sueño bien largo. Yo entrelazaba las manos y suplicaba clemencia para el presidente. Les recordaba que hasta los mejores adolecen de alguna debilidad que hay que perdonarles por mor de sus cualidades positivas. Les citaba el poema de Horacio. A eso respondían que estaba en lo cierto, pero que el presidente no solo dormitaba, sino que dormía como un lirón, y carecía de cualquier otra virtud. Yo insistía, desazonado. No obstante, la creciente riada amenazaba con inundarlo todo. La ira de los poetas empezó a manifestarse públicamente en artículos ofensivos aparecidos en revistas satíricas. Lo detestaban. ¿A qué se debía tanta animadversión? Pues quizá a la ideología elevada y sentimental del presidente. Esas personas que deliberadamente convertían su vida en un vertedero, sin otro fin que el de crear en él unas pocas vistosas setas venenosas, no soportaban la pureza, la personalidad sin parangón de aquel gigante intelectual intachable. Mientras éste dormía plácidamente en su sillón presidencial, ellos imaginaban toda clase de horrores, sin motivo alguno, por supuesto, pues su visión de las cosas siempre es distorsionada y su juicio siempre errado. Lo comparaban a un timonel que al quedarse traspuesto frente al timón provoca una colisión con un iceberg. Lo comparaban a un empleado ferroviario que ronca junto a las agujas mientras un esqueleto de sonrisa sardónica desvía el tren hacia un desenlace siniestro. ¿Qué ideas más falsas? ¿Qué símiles más pobres? Con los barcos y los trenes
Sí que hay que andarse con cuidado, son realidades tangibles y cuando una de esas realidades choca con otra, las consecuencias a veces son catastróficas. En cambio, les pregunto, ¿qué catástrofe puede ocasionar las disertaciones sobre las ciencias y la literatura? ¿A quién y a qué perjudica ese presidente absolutamente respetable que caía rendido bajo el peso de sus innumerables tareas? ¿Acaso no es cierto que su conducta a buen seguro beneficiaba a todos? Creo que me asiste la razón. Al menos según mi experiencia, en la vida pública la única forma de mantener la paz y el consenso consiste en dejar que todo siga su curso, en no interferir en las leyes eternas de la vida, que no dependen de nuestra voluntad y no hay manera de modificarlas. Era eso lo que simbolizaba el sublime sueño del presidente, reconciliador de los antagonismos. Hasta ahora, todo desorden que se ha producido en el mundo se debe a que algunos se empeñan en instaurar el orden. Toda suciedad se origina en el empeño de algunos por barrer. Entiéndame, la verdadera maldición de este mundo radica en la organización, mientras que la mayor felicidad está en la desorganización, la casualidad, el capricho. Les pondré un ejemplo. Hoy he sido el primero en llegar aquí. He estado solo durante unos minutos en la sala reservada del torpedo. Ha entrado Berta, la muchacha que vende el pan. Le he comprado un panecillo y la he besado en los labios. Un segundo antes no abrigaba la menor sospecha de que iba a actuar de ese modo. Y ella tampoco. En eso precisamente reside la belleza del acto. Ese beso no obedecía a los designios de nadie. De lo contrario, desembocaría en matrimonio, acarrearía obligaciones, amargura y sinsabores. Las guerras y las revoluciones también están organizadas, y por eso resultan tan deplorablemente repugnantes y viles. Una pelea callejera, un ardiente crimen pasional, una carnicería familiar poseen un toque mucho más humano. A la literatura también la matan la organización, el amiguismo, los premios, las críticas que constan de unas cuantas líneas amables sobre el mayor estúpido. Pero un escritor que sentado a un velador colocado al lado del aseo de la cafetería garabatea poemas que jamás saldrán a la luz es siempre un santo. Los ejemplos prueban que quienes han conducido a la humanidad a las mayores desgracias, matanzas e inmundicias, siempre han sido los que se entusiasman con la política, los que se toman en serio su misión, los que trasnochan, trabajando con ardor y honor. Y en cambio los benefactores de la humanidad han sido los que solo se ocupan de sus asuntos personales, los que desatienden su deber, los indiferentes, los durmientes. El problema no reside en que el mundo esté gobernado con escasa sabiduría, sino en que esté gobernado. No se sorprendan, amigos míos, de que ahora salgan palabras tan sabias de mi boca, tan propensa a desgranar frivolidades. Lo aprendí de él, de mi amado y respetado maestro. Nunca he aprendido tanto de ninguna otra persona, aunque en realidad él nunca me enseñó nada, ya que se limitaba a dormir. Él era la sabiduría personificada. Aquellos mocosos y despeinados poetas que emitían opiniones tan irresponsables sobre el presidente ni siquiera se imaginaban lo sabio que era. ¿Cuántas cosas había presenciado? ¿Cuántas cosas sabía? Había visto surgir tendencias que luego desaparecían sin dejar rastro alguno. Había visto a los escritores más excelsos de Alemania pasar de ser un día para otro los escritorzuelos más insignificantes de Alemania. A poetas nuevos convertirse sin causa aparente casi en cuestión de minutos, mientras se afeitaban en casa tranquilamente en poetas obsoletos. Rindió homenaje a los genios que más tarde morirían sobre la paja de un cobertizo y proscribió oficialmente las equivocadas enseñanzas de los curanderos en la asociación cultural que presidía, para unos años más tarde avalarlas oficialmente, lo que permitió que más adelante estas materias comenzaran a impartirse en las universidades. Sabía que todo era desesperantemente relativo y que se carecía de instrumentos fiables para medirlo. Sabía asimismo que por lo general las personas se enemistaban debido a sus intereses enfrentados, que los que protestaban con solemnidad contra algo, por lo común acababan por retractarse de manera no menos solemne, y hacían las paces con quien había sido su enemigo mortal. Ambos se paseaban por los pasillos de la Germania, del bracete, para luego sentarse acuchicheando en un apartado sofá de terciopelo. Un día el presidente se percató de todo ello y desde entonces nada le sorprendía. Conocía bien a la gente y la vida.
cuyas dificultades siempre se solucionan de alguna forma, siempre y cuando no nos preocupemos de ellas. ¿A qué otra cosa iba a dedicarse una persona juiciosa, sino a dormir? Con la mano en el corazón, contésteme. ¿Hay sitio más adecuado para dormir que un lugar plenamente público? ¿En el tranquilo y confortable sillón de una tribuna presidencial, en la que las velas arden como en una capilla ardiente? Afirmo que él dormía por sabiduría, por tolerancia, por comprensión y por una consideración madura y caballerosa, y que por este mismo motivo no obstaculizaba el libre avance del tren de las ciencias y la cultura, pues los confiaba al capricho y al azar. Lamentablemente los poetas antes mencionados pusieron manos a la obra. La leal generación anterior se iba extinguiendo poco a poco. Los consejeros secretos y de la corte que no leían más que baladas, poemas heroicos y ensayos filosóficos fueron a parar uno tras otro bajo los sauces llorones del cementerio de Darmstadt. La nueva generación, que ya no respetaba los límites entre los géneros y propugnaba el orden, se apropió de las salas de la Germania. Un jovenzuelo inmaduro subió a la tribuna y anunció que leería su novela sintética esotérica, pero su novela constaba de una sola palabra, y una palabra de lo más soez y vulgar, por más señas. Otro de aquellos parásitos presentó sus diálogos neoclásicos metafísicos, cuyo contenido era inconcebible e inaprensible para la mente humana. Ese bicho raro futurista enaltecía en poemas excéntricos la guerra, el ocaso del universo, la aniquilación, y al mismo tiempo el renacimiento del globo terráqueo. El presidente agitaba la cabeza nervioso. El futurista, ávido de sangre, al llegar al final de cada verso, cacareaba o imitaba el estruendo, el estallido o el silbido de artefactos bélicos. A cada cacareo el presidente abría los ojos como si de pronto hubiera amanecido. Fue la primera vez que el caballero perdió los estribos en mi presencia. Miraba a esos tipos inmaduros con exasperación. No era su corriente literaria lo que reprobaba. La aceptaba como cualquier otra tendencia literaria o ideología. Sencillamente lo consideraba, admitamos que con toda razón, faltos de tacto y maleducados. Aquellos sucesos seguramente pusieron a prueba sus nervios. Con frecuencia lo notaba pálido y agotado. Sin embargo, como ya les he contado, él no solo ejercía de presidente en esa asociación. Si un día le tocaba asistir a 3 o 4 sesiones de lectura, se recobraba y regresaba a casa como quien acaba de salir de un baño tonificante, para acometer el trabajo del día siguiente con las fuerzas repuestas. De todas formas, nunca se dejó vencer por el desaliento. Recuperaba el sueño perdido en cualquier parte. Si se terciaba, era capaz de dormir en cualquier lugar del mundo. En las funciones de gala de los teatros, en medio de las escenas revolucionarias más ruidosas, cuando la multitud que acababa de romper sus cadenas ensalzaba a gritos la libertad, la igualdad y la fraternidad, en la ópera durante el ocaso de los dioses, al son de las trompetas y de los timbales, incluso en la inauguración de exposiciones, de pie, aunque fuera por unos segundos, como los soldados extenuados en la guerra ruso-japonesa. En una ocasión, coincidí con él en una recepción ofrecida por el príncipe de Essen, a donde me habían enviado como corresponsal un periódico húngaro. El presidente se apresuró a saludarlo. Él también se contaba entre sus admiradores. Enseguida le presentó a una joven y encantadora esposa, que con el cuello y los hombros desnudos flotaba en el resplandor de las arañas de cristal, como un cisne dulce y triste. La princesa condujo al presidente hasta un sofá rococó de respaldo dorado sobre el que había pétalos rosados esparcidos. Lo invitó a sentarse y tomó asiento a su lado. Empezó a hablarle. El presidente cerró los párpados. La princesa continuó charlando y, tras su abanico de plumas adornado con brillantes, soltaba de cuando en cuando una risita con su voz grave y melodiosa. El barón de Wustenfeld, un auténtico señor con reconocidas dotes de conversador, asintió con la cabeza, pero ya se encontraba en el séptimo cielo. Hasta las jóvenes más bellas y menos vestidas ejercían sobre el experimentado sabio el efecto de un somnífero. El hombre aprovechaba toda ocasión para reponerse de su actividad pública, incluidas las horas que reservaba religiosamente para recibir a las personas interesadas en tratar algún asunto con él. Debido a su gran influencia, acudían a él muchos pobres de la ciudad. Él los admitía y escuchaba a todos. También para esto había desarrollado un sistema propio. Una viuda de velo negro con el pañuelo empapado en la mano le imploró su ayuda y le pidió permiso para explicar los hechos.
Cuando el varón se lo concedió con un gesto frío y piadoso, y la viuda comenzó a excusarse recalcando que sería breve, muy breve, el varón, consciente de que eso significaba en realidad para todo ser humano ser extenso, muy extenso, cerró los ojos. Luego, en sueños, gracias a su enorme experiencia, sintió varias veces en el instante preciso. En algún momento incluso aparentó prestar atención. De este modo durmió tranquilamente hasta que ella pronunció su frase final. Entonces despertó fresco y rejuvenecido. Le aseguró con suma amabilidad a la viuda abatida e inconsolable que la ayudaría en todo lo posible, sabiendo de antemano que no movería un dedo por ella. No se trataba de mala intención por su parte, pues la vida le había enseñado que aquellos tan necios como para apelar a la buena voluntad de otro siempre son personas perdidas, condenadas a muerte, a quienes no vale la pena ayudar ya que se engañan a sí mismos, o de hecho son tan débiles que no son capaces ni de engañarse a sí mismos, por lo que se dirigen a otra persona para que sea ella quien los engañe. Simplemente esperan mentiras, ilusión, opio, cosa que el varón no escatimaba. La gente nunca se marchaba decepcionada de su casa. Cada vez era más respetado. Su fama crecía día a día, pues los demás lo consideraban una persona magnánima, un caballero de pies a cabeza. Todo el mundo lo amaba. No hay palabras humanas para expresar cuánto lo amaba yo. Solo lo enfatizo para que comprendan lo siguiente. Transcurrieron las semanas y la temporada tocó a su fin. Llegó el verano. Todos los teatros, todas las escuelas y asociaciones culturales, entre ellas la Germania, cerraron sus puertas. Las conferencias se terminaron en todas partes. Los conferenciantes descansaban, satisfechos de su trabajo. Leían las obras de los demás para apropiarse de las ideas allí expuestas, preparándose para el otoño. Yo, con la mochila al hombro, salía de excursión por los pintorescos alrededores de Darmstadt. Una mañana de julio me encaminé hacia Ludwigshoch para subir al mirador que estaba allí. Atravesaba la Luisenplatz en compañía de unos alegres compañeros, a paso de soldado cantando Wacht am Rhein y otras estimulantes canciones patrióticas, cuando se desplegó ante mí un panorama realmente conmovedor. 2 enfermeras de la Cruz Roja tocadas con cofias escoltaban por la acera a un humano deshecho. O mejor dicho, lo arrastraban como a un tullido sin fuerzas para caminar e incapaz de valerse por sí mismo. No les pido que adivinen quién era esa persona. Eso es un recurso habitual de los narradores estúpidos que, según parece, opinan que sus lectores son igual de estúpidos que ellos. Ustedes, gente de mente aguda, seguramente ya habrán adivinado que se trataba del barón de Wüstenfeld, de quien les he hablado, el presidente. Nuestro presidente. Pero les juro que en un primer instante yo tampoco lo reconocí. Aquel anciano de excelente salud, ágil y resistente, había adelgazado de forma alarmante hasta quedar reducido a su propia sombra. Las piernas, como las finas patas del trípode de una cámara fotográfica, le flaqueaban. Apenas se sostenía en pie. ¿Para qué entrar en detalles? Era una visión que movía a lástima. El presidente padecía insomnio. Los legos de la materia suelen menospreciar estas enfermedades. Piensan que no es grave que alguien no consiga pegar ojo. Si no duerme, tarde o temprano lo vencerá el sueño. Lo mismo opinan sobre la falta de apetito. El inapetente que no coma. Esto seguramente le abrirá el apetito. No obstante, hay ocasiones en que ambos males conducen a un desenlace letal. Así era la enfermedad del presidente. Ya llevaba varias semanas revolviéndose inquieto en la cama, en una vigilia febril, sin conciliar el sueño. La medicina alemana se encontraba ante un caso extremadamente grave y persistente de insomnio, y de momento no había llegado un tratamiento adecuado. Como ya lo supondrán, convocaron con urgencia a todos los médicos de Darmstadt y de Alemania. El doctor Weiprecht, ilustre internista, atribuía el insomnio al agotamiento del presidente, causado por varios años de trabajo duro e ininterrumpido. Le recomendó que evitase la menor excitación, todo esfuerzo intelectual, incluso le prohibió leer la prensa, y le aconsejó que se distrajese, que escuchara música alegre, que efectuase cada día un largo paseo en su coche tirado por 4 caballos, y que caminara cada día durante 7 minutos, pero no más, por la Luisenplatz, situada cerca de su palacio,
del brazo de enfermeras cualificadas y del todo fiables, con las que iba aquel día de julio que me crucé con él. El doctor Finger de la Universidad de Heidelberg, especialista en dolencias del estómago y de los intestinos, le prescribió una dieta a base de alimentos crudos, pan de centeno, frutas y cuajada. Además, el paciente debía de tomar una vez al día, a las 7 de la mañana, un laxante ligero, y había que administrarle, una vez al día, a las 7 de la tarde, un enema de manzanilla a 32 grados centígrados, acompañado de unas gotas de limón. El doctor Gersfeld, el Gersfeld de fama mundial, a quien habían enviado un telegrama a la Universidad de Berlín para solicitar su presencia, pasó varios días examinándolo antes de llegar a una conclusión y formular su dictamen. Le indicó que tomara baños tibios de cintura para abajo. Él mismo le preparó uno delante de las enfermeras. Había que enfriar el agua poco a poco, luego calentarla de nuevo y a continuación enfriarla, pero esta vez de golpe. Mientras tanto, cada 3 minutos, le aplicaba en la cabeza compresas de agua fría. El paciente antes de acostarse realizaba sencillos ejercicios de gimnasia y tan pronto como se tendía en la cama le colocaban en la cabeza un artefacto de fabricación alemana en el que el agua fresca circulaba por una tubería, vigorizando así de un modo agradable el cráneo y el cerebro agitado. Después de explicar estas operaciones con todo detalle a las enfermeras, el profesor les ordenó que las repitiesen varias veces, y luego regresó tranquilamente a Berlín. Sin embargo, el enfermo no notó ningún alivio. El doctor H. L. Schmidt, neurólogo, probó con somníferos, bromuro sódico, veronal, hidrato de cloro y trianol, primero en pequeñas dosis, luego en cantidades gigantescas. Pero por más que alternó los somníferos, por más que los combinó entre sí, no obtuvo resultado alguno. El doctor Sidnick, el doctor Reichenberg y el doctor Wittinien, Jr., todos ellos neurólogos de merecida fama, experimentaron con el psicoanálisis, pero tampoco obtuvieron resultados. El presidente languidecía visiblemente, y en Darmstadt ya se rumoreaba que los médicos habían renunciado a curarlo. Imagínense lo mucho que me alteró enterarme de esta noticia. No estaba dispuesto a permitir que aquella figura insustituible, aquel benefactor de la humanidad, desapareciese. Un día acudí a su suntuoso palacio. Al entrar en el enorme dormitorio, cuyas dimensiones eran más propias de un salón, estaba completamente a oscuras. Vislumbré al presidente a la luz de una bombilla verde. Se me encogió el corazón. Allí estaba moviéndose inquieto en su lecho, entre almohadas apiladas, con el casco refrigerante calado en la cabeza, como el soldado herido de las ciencias y de la literatura. Percibí un asfixiante olor a adormidera que expelía en dirección al presidente una máquina eléctrica automática colocada junto a la cama. Frente a ella, sin duda por prescripción facultativa, había una sábana tendida sobre la que una linterna mágica proyectaba una imagen de colores, con el objeto de evocar, como en un espejo maravilloso, el sueño reconfortante que él tanto anhelaba. Pero el presidente pugnaba por levantarse a cada instante. 2 enfermeras lo sujetaban. Su rostro estaba blanco como el papel. Al verme se le iluminó el semblante, ya que me había visto en más de una ocasión, y alguna vez después de las conferencias, incluso me había dirigido la palabra, un privilegio inolvidable para mí. Ahora, con las manos esqueléticas como las de un muerto, asió la mía y apretó nervioso mis dedos. Le propuse que se pusiera en contacto con mi joven amigo Tsetske, a quien, aunque hacía poco que había abierto su consultorio, yo consideraba un hombre reflexivo y original, hasta el punto de confiar ciegamente en él. Sus agotados acompañantes, una solterona, un coronel retirado y un consejero legal, se alegraron al oír la iniciativa. Mandaron llamar a Tsetske, que llegó en cuestión de minutos. Lo primero que éste hizo fue abrir los postigos. A continuación apagó la bombilla y la linterna mágica. El sol del mediodía invadió el dormitorio. Tsetske se sentó a la cabecera del enfermo y le sonrió. No lo examinó. Al igual que yo, lo conocía a la perfección de las conferencias de la Germanía. No lo miró presuntuosamente, ni siquiera le auscultó el corazón. No le examinó las pupilas ni las arterias. No comprobó los reflejos de su rodilla con el pequeño martillo que llevaba consigo.
Le quitó de la cabeza el frío y ridículo mecanismo y le aconsejó que no se preocupara por nada, que viviera como hasta entonces y sin cuidarse más que de costumbre. Lo más acertado, a su juicio, habría sido organizar sin demora una asamblea general extraordinaria o una comisión especial, cosa del todo imposible debido a las vacaciones veraniegas. Setchke sacudía la cabeza y se mordía los labios. De pronto se puso de pie. Me indicó que vistiese al presidente. Luego giró sobre sus talones y antes de salir me susurró al oído que me quedara junto al enfermo. No bien le pusimos la chaqueta, la corbata de confección y los pantalones bien planchados, oí, procedente de la otra sala, del otro lado de las hojas cerradas de la puerta, la voz tan personal de Setchke. Dictaba órdenes en un tono algo autoritario. A la derecha, a la izquierda, adelante. Todos lo escuchábamos con asombro. E incluso el presidente levantó la cadavérica cabeza, movido por la curiosidad. Abrieron de par en par la puerta del dormitorio. Entonces, bajo la dirección personal de Setchke, 6 criados, ni tardos ni perezosos, entraron cargados con la pesada mesa de roble que también conocíamos de la Germanía, y la colocaron junto al lecho. Otro criado traía el sillón presidencial. Setchke supervisaba la escena sin hablar. Asentía con la cabeza para dar su visto bueno. Extrajo de su chaqueta la campanilla presidencial y la depositó sobre la mesa. Con un tacto y una delicadeza infinitos condujo al presidente hasta ella. Lo sentó en el sillón y le sugirió que agitara la campanilla y abriera la sesión. El presidente hizo sonar la campanilla. «Declaro abierta la sesión», dijo. Entonces se produjo el milagro que la ciencia médica y la opinión pública esperaban en vano desde hacía ya un mes. Los párpados del presidente se cerraron y el hombre quedó sumido en un profundo y saludable sueño. Mi amigo y yo, uno al lado del otro, lo observábamos excitados. Él con la profesionalidad de un científico, yo con la mera curiosidad de un escritor. Setchke sacó su reloj de bolsillo, pulsó el botón de los minutos y empezó a medir el ritmo de la respiración del durmiente. Me dirigió una mirada triunfal. El pecho subía y bajaba con regularidad. El rostro pálido recobraba poco a poco el color. Casi engordaba a ojos vistas. Los órganos castigados desde hacía tiempo reposaban. Fue la bendita naturaleza la que se encargó de curarlo. El presidente dormía como en la sala de conferencias, siempre dentro de los límites del saber estar y de la buena educación. La cabeza se le inclinaba hacia abajo, para luego subir de nuevo. Esta circunstancia aumentó la admiración que yo le profesaba, pues revelaba que en casa se comportaba igual que en cualquier otro lado. Prueba fehaciente de que era un verdadero caballero. Durmió 12 horas seguidas. Setchke, que no se apartó de su lado ni por un instante y hasta tomó el almuerzo y la cena junto a él, alrededor de medianoche advirtió asombrado que el presidente agarraba la campanilla, la agitaba y daba por cerrada la sesión. Lo que denotaba, no solo que había dormido lo suficiente, sino que también le habíamos salvado la vida. A Setchke no le dejó salir del palacio. Lo obligó a abrir uno de sus aposentos y a permanecer junto a él durante 2 semanas, mientras estaba convaleciente. En realidad esto apenas supuso trabajo alguno para mi amigo. Si el presidente deseaba dormir, siempre vestido y con la camisa abotonada hasta la barbilla, se acomodaba en el sillón presidencial, tocaba la campanilla y luego al despertarse volvía a tocarla. Este tratamiento asombrosamente sencillo del que las publicaciones médicas alemanas no informaron, se interrumpió al iniciarse la temporada de conferencias. Una vez que las sesiones de lectura se reanudaron, el presidente dejó de necesitarlo. Sin embargo, no se olvidó de Setchke. Lo contrató como médico de cabecera y, aprovechando sus excelentes contactos, consiguió que, pese a su juventud, mi amigo apenas había cumplido los 26 años, lo nombraron médico jefe de la unidad de neurología y psiquiatría del hospital local. Medio año más tarde, también me dio para que le confiriesen el título de consejero de la corte. Y aquí termina mi gran aventura alemana. Camarero, la cuenta, por favor. Cena, vino, 4 cafés, 25 mirjam. Otra vez me he explayado demasiado. Ha amanecido. Mira, el alba se cuela a través de la neblina invernal, por las callejuelas de Pest.
y nos sonríe desde el otro lado de la ventana del torpedo. La aurora de dedos rosados y uñas sucias. Vámonos a dormir. ¿O prefieren quedarse? En ese caso me tomaré otro café y les contaré el final de la historia. Últimamente mi único entretenimiento consiste en escucharme a mí mismo. Durante mucho tiempo no supe nada del presidente. Estalló la guerra y me alejé de todos. El año pasado emprendí otro viaje a Alemania. Efectué un rodeo para pasar por Darmstadt. Me apé del tren rápido y como faltaba un buen rato para que saliera el siguiente, visité a Setchke. Ay, muchachos, qué extraño estaba mi amigo de juventud. Lo encontré en la unidad de neurología y psiquiatría, donde lo había dejado 15 años atrás. Me vino a saludar enfundado en una bata blanca y me abrazó. Llevaba unas gafas con montura de carey y había echado barriga como los demás científicos alemanes de quienes tanto nos burlábamos antaño. Fijé la vista en él, absorto. Ya no se reía con tanta frescura y alborozo como en su juventud. En cambio, se reía sin cesar, lenta y largamente. ¿Conocen a esa clase de personas que se ríen cada 3 oraciones, independientemente de si nos hablan de algo triste o divertido? Pues así fue como él me comunicó que había contraído matrimonio. Ja, ja, ja. Que había tenido una hija. Ja, ja, ja. Que a los 4 años había muerto de meningitis. Ja, ja, ja. A mí esto no me chocó. La experiencia me había enseñado que no hay psiquiatra libre de rarezas. Setchke mantenía la unidad que encabezaba un orden ejemplar. Los pasillos, las ventanas y el suelo relucían. Cada escupidera estaba en el lugar exacto. Los enfermeros lo temían más que a cualquier otro paciente. Él elaboraba informes, cuadros, diagramas, se dedicaba a analizar el tejido cerebral. En su despacho, metidos en soluciones de formol, flotaban cerebros enfermos que él rebanaba en finísimas lonchas con una máquina similar a una cortadora de jamón, pero mucho más delicada. Las estudiaba con la precisión de descifrar los secretos del alma y del espíritu humanos. Me guió por todas las salas para enseñármelas. Para mí no constituían mayor novedad. Desde mi infancia, este tipo de sitios ejercía una gran atracción sobre mí. Los departamentos de psiquiatría, al igual que los parlamentos, son iguales en todas partes del mundo. Al parecer, con la fórmula de las enfermedades mentales, la naturaleza se empeña en transmitir el mismo mensaje a todos los pueblos y en todos los puntos cardinales. Las mujeres bailoteaban y chillan, los hombres se embeben en problemas graves y sustanciosos. Fuera, en el jardín, los dementes meditan sumergidos en su ingenuidad pueril. Un peón de albañil se suena la nariz con gran estruendo día y noche porque su cuerpo está lleno de aire. Pero sus esfuerzos, asegura, jactándose, ya han rendido fruto. Hace 16 años, cuando lo ingresaron en el centro, el aire le llegaba más o menos hasta la frente. Ahora, sin embargo, le ha bajado más o menos hasta los pezones. Juntos calculamos que para cuando cumpliera los 70 ya se habría librado del aire siempre y cuando no surgiese algún imprevisto que le impidiera continuar con su labor. También allí encuentra cada uno su entretenimiento y distracción. A mí me llamaba la atención sobre todo la enconada oposición que reinaba entre dos grupos, los mismos en los que se divide la humanidad en general. Los paranoicos son altivos, descarados, fanfarrones, suspicaces y propensos a lanzar acusaciones, insatisfechos y enérgicos, al igual que los políticos que tanto trabajan por la felicidad del mundo. Me observan desde el rincón con los oscuros ojos entornados, e intuyo que guardan una mala opinión sobre mí. En cualquier instante estarían dispuestos a mandarme a la horca por el bien de la sociedad. No se soportan a sí mismos, su alma se proyecta hacia afuera, hacia el mundo exterior. Eso es lo que quieren partir en dos. Los esquizofrénicos son extraños, originales, sorprendentes, autocríticos e imprevisibles, al igual que los escritores natos. Su habla está repleta de indirectas incomprensibles para nosotros. A mí me resultan más simpáticos que los paranoicos. También allí me mezclé con ellos. En la esquina de un parterre de césped había 2 jóvenes quietos como estatuas.
petrificados. Un tercer joven, el hijo de un banquero de Bursuk, blanco como la tiza, caminaba alrededor y siempre que pasaba a mi lado me saludaba con gran respeto. Yo correspondí a su saludo con la misma cortesía. Sin embargo, cuando se acercó por octava vez y yo lo saludé por octava vez, inesperadamente me escupió a la cara, lo que me alegró mucho porque confirmaba la idea que me había formado hacía tiempo acerca de dicha enfermedad. Setchke hacía caso omiso de los enfermos mentales. Solo le interesaban sus lonchas de cerebro diseccionado. Me invitó a comer a su casa. Me presentó a su esposa, una mujer rubia con aire de Virgen María, que llevaba el cabello peinado hacia atrás desde su frente cóncava. Ella me tendió la mano sin abrir la boca. Me ofreció la comida sin hablar y permaneció callada durante todo el tiempo. Comimos foie gras, bebimos cerveza. Por fin me enteré de lo que sucedió al presidente. Sobrevivió a todos, y también a la guerra y la revolución. Generaciones enteras perecieron a su lado. Los futuristas, los expresionistas, los simultaneístas, los neoclásicos y los constructivistas murieron en el campo de batalla o se arruinaron. Él, sin embargo, continuó ejerciendo. Lo alentaba la perseverancia de los que duermen. Al cumplir los 90 años, por consejo de su médico de cabecera, asumió aún más presidencias. Durante sus últimos días presidía 17 instituciones, desde la mañana hasta la noche, sin interrupción. Falleció el pasado invierno a los 99 años de edad. El pobre no llegó a los 100. Me despedí de mi amigo y anuncié que peregrinaría a la tumba del presidente para rendirle tributo. Setchke me abrazó, riéndose. Introdujo en el bolsillo de mi impermeable un libro envuelto y me advirtió que lo necesitaría. Fui al cementerio en automóvil y de hallarme entre los dementes pasé a estar entre los difuntos. Enseguida localicé la sepultura del presidente. Reposaba en un sórdido mausoleo familiar adornado con el blasón de varón. Sobre su columna de mármol no había más que una breve inscripción: duerme en paz. A este hombre, a quien nadie se atrevió a tutear en vida, ahora alguien, con la alevosía de los vivos, lo había tratado de tú, sin permiso. Tenga la bondad de dormir en paz, musité yo, con reverencia filial, pensando conmovido en él y en mi desaparecida juventud. Enjugué una lágrima que me había asomado al ojo. Por desgracia me había desplazado hasta allí con las manos vacías, a toda prisa sin ni siquiera llevarle una flor. Por otra parte, tal vez las flores no habrían estado en consonancia con la severidad del sepulcro. Turbado hurgué mis bolsillos. Encontré el libro que me había entregado Setchke a modo de despedida y lo desenvolví. Era El Mesías, de Klopstock, ese poema heroico compuesto en hexámetros que, según la opinión unánime de varias generaciones, era el libro más aburrido del mundo, tan aburrido que nadie lo había leído entero, ni siquiera aquellos que lo ensalzaban, y menos aún los que lo criticaban. Se dice que ni el propio Klopstock fue capaz de leerlo, solo de escribirlo. Lo abrí y lo hojeé, preguntándome por dónde empezar. Daba lo mismo, como sabía que lo que más apreciaba en vida el difunto era la tranquilidad y que él también habría deseado, como todos nosotros, descansar en paz una vez muerto. Me puse a leer en voz alta, lenta y monótonamente, el primer canto. Esto obró un efecto milagroso. Las flores de una enredadera adherida a una tumba cercana cerraron su cáliz asustadas como si hubiera caído la tarde. Un escarabajo volcó en el polvo y se quedó patas arriba como hipnotizado. Una mariposa que revoloteaba sobre la tumba cayó del aire sobre la lápida, durmiendo con las alas pegadas. Me invadió la sensación de que los hexámetros penetraban en el granito de la cripta y descendían hasta los restos del difunto, cuyo sueño sepulcral, incluso el sueño eterno, se tornaba más y más profundo. Desperté al notar que alguien me sacudía los hombros. Era mi atento conductor, al que había dejado a la puerta del cementerio. Sucedió que en mitad del primer canto a mí también me había vencido el letargo. Rápidamente subí al automóvil. Pusimos rumbo a la estación a una velocidad alocada.
Salté al tren justo antes de que arrancase y se dirigiese a Berlín a 100 kilómetros por hora, entre ráfagas de chispas y silbidos.